Hola queridos amigos de Doctor Empresa, nuevamente con ustedes Sergio Centeno y en estos momentos les traigo la segunda entrega de nuestra revista que habíamos revisado en el podcast anterior sobre el manejo de crisis. En especial hoy les voy a hablar de un artículo que se emitió por aquel entonces como resultado de la crisis de septiembre 11. Sí, y fue escrito por Paul A. Argent, que es profesor de comunicación corporativa de la Universidad de Negocios de Hanover, en New Hampshire. Es muy interesante porque él nos habla de qué aconteció en esa ocasión. Todos sabemos que era un día normal, estábamos trabajando, sobre todo las oficinas corporativas y el corazón financiero del mundo, que es Nueva York, se encontraba en su momento de más movimiento. La gente estaba entrando o estaban a punto de entrar. Realmente era algo muy activo lo que se vivía en esos momentos. Recuerdo muy bien esos momentos, pues la diferencia de horarios entre Nueva York y la Ciudad de México es de 2 horas aproximadamente, por ahí de mediados, finales del verano, y entonces alcanzamos a ver la transmisión en vivo. ¿Sí? Los que estábamos en otras partes del mundo veíamos lo que estaba sucediendo. Incluso recuerdo bien esa anécdota, no lo menciona en el artículo, trato de contextualizar cómo había transmisiones en vivo de algunos países, ya saben, Irán, Irak y todo ese bloque de países estaban celebrando lo que había sucedido. Fue una cosa extraordinaria. Finalmente empezaron a esclarecerse todos los hechos y empezó a hacerse un recuento de lo que había sucedido. Precisamente este artículo trata de eso y recapitula diciendo qué pasó. Había infraestructura destruida, había registros económicos, registros de información perdidos, el transporte y las comunicaciones estaban colapsadas, había una histeria colectiva realmente importante, una histeria que afectaba a todo el mundo. Y tenemos entonces que tras el recuento de todas estas pérdidas, de todos estos daños, los ejecutivos de diferentes niveles de la sociedad, corporaciones, gobierno, todo tipo de organizaciones tuvieron que empezar a administrar la crisis. Y menciona el artículo que una de las claves más importantes para este manejo fue la comunicación, pero hace énfasis en la comunicación interna. Se trataba de manejar una crisis humanitaria que fue derivada por ataques que ellos consideraron arteros, que de alguna manera finalmente se comprobó, y que necesitaban ser manejados en atención a los seres humanos que los habían sufrido. Y el articulista continúa y desarrolla la temática de 5 puntos sobre cómo se debe proceder. El primer punto es hacerse presente. ¿Sí? Vamos a mencionarlos todos de una manera muy breve. Y menciona un caso muy específico, que es el del mayor o el alcalde de la ciudad de Nueva York, Giuliani, que después se volvió muy famoso. Él se volvió presente en la escena, estuvo ahí, ayudó a las labores de rescate y todos los días, sin excusa, realizaba conferencias de prensa informando a todos los habitantes de la zona lo que había sucedido, cómo iban los avances, se hacía presente en muchas ceremonias luctuosas. Él estuvo presente. La lección aquí es: los líderes deben de estar en un alto nivel de visibilidad, deben ser empáticos y deben de tener esta discreción. Bueno, incluso se menciona en el artículo que el CEO de American Airlines, una de las compañías afectadas en uno de sus jets, usó el programa de Late Night Show de Larry King para informar y para ponerse de acuerdo con el sindicato de pilotos y de trabajadores sobre cómo el acontecer, porque había mucha desconfianza, muchas cosas raras que se generan en estas crisis. También utilizó algunos shows matutinos y esa comunicación, ese canal abrió las posibilidades de mejorar el manejo
del impacto de la crisis. Y continuando con estos pasos, con esta guía, el escritor dice que es muy importante como tercer punto mantener el foco en el negocio. Miren, cuando suceden este tipo de crisis, la gente reacciona de diferentes maneras. Algunos se desbordan para bien o para mal, otros simplemente se inmovilizan. La gente se espanta, se asusta. ¿Sí? El desconocimiento de lo que sucede o de lo que va a suceder el día después agobia, mata a la gente. Entonces, él dice que este manejo de foco en el negocio proporciona una válvula de escape para todas esas inquietudes. La gente sabe que tiene que continuar con sus actividades. La gente sabe que tiene que seguir trabajando, manteniendo la operación de su compañía. De hecho, muchas organizaciones, menciona el articulista, fueron y aceptan como clave de su éxito en el manejo de esta crisis el haber proporcionado este foco en el negocio. Y específicamente menciona el caso de él, que una vez analizado toda esta problemática que enfrentaron sus clientes, decidió y buscó la forma de afrontarlo. El cuarto punto, que podría parecer un poquito obvio, es muy interesante porque habla de tener un plan establecido. Si bien es cierto, a ese nivel en esas compañías muchas empresas tienen como norma de seguridad tener planes de continuidad del negocio o planes en caso de recuperación de desastre, a veces eso no fue suficiente. Afortunadamente, muchas de esas compañías no solamente contaban con ese tipo de planes, sino contaban también con planes adicionales como trabajo en lugares alternos o incluso centros especializados de manejo de crisis, como es el caso de algunas compañías aéreas, que sobre todo es muy común en ellos. O menciona aquí el caso de Morgan Stanley, que accionó un toll free, un número 800 gratuito para darle a su gente información. Algunas otras corredurías trasladaron sus operaciones de manera inmediata hacia otros estados, por lo cual el manejo de la crisis se hizo muchísimo más fácil. Y finalmente, pero no menos importante, se menciona como quinto punto el hecho de improvisar si es necesario, pero con fundamentos fuertes. Es decir, si muchas veces, pese a la preparación y al entrenamiento, las cosas que se preparan o que se practican no necesariamente resultan como deben de ser, a veces es necesario que la gente entienda o le hagamos pensar que tiene que estar con los pies sobre la tierra y a veces actuar en consecuencia en las circunstancias que enfrenta. Y menciona ahí el caso específico de Starbucks, que recibió la orden de cerrar todas las tiendas del área durante este manejo de crisis, pero algunos gerentes en ese preciso momento, atendiendo lo que estaban viendo, decidieron mantener las tiendas abiertas para ofrecer café y bocadillos a los que estaban manejando la crisis, a los bomberos, a la gente, o simplemente a las personas que en esos momentos necesitaban de sus servicios para el manejo personal de lo que estaban ellos viviendo, dadas las circunstancias. Y bueno, de eso trata el artículo, espero les agrade, es muy interesante, continuaremos con estas entregas. Recuerden, Sergio Centeno es mi nombre, les deseo mucho éxito, por aquí nos vemos.